formalidad es la característica del léxico académico que nos exige que nuestro vocabulario no sea informal o demasiado coloquial. Coloquial es lo propio de la conversación de todos los días. No es necesariamente problemático, pero pueden notar, por ejemplo, la diferencia que podemos ver entre decir niño, entre decir chibolo y entre decir de repente pulpín, ¿no? Tanto chibolo como pulpín no Mocoso. son, perdón, mocoso, mocoso también, exacto. Entonces, no son la versión más formal, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta para lograr cubrir este requisito, para lograr tener esta característica del léxico académico en nuestros textos. Veamos esto. Les cuento que esta es una agenda obsequiada por una universidad a sus estudiantes aquí en Perú. No voy a decir qué universidad. Eh, Y podemos notar no solamente las cuestiones de la ortografía, sino, por ejemplo, este tipo de objeto. No es su universidad, ¿ah? No se preocupen, no es esta universidad. Es, es de una universidad, realmente es de una universidad. Yo he cortado la imagen y he tapado arriba, como pueden notar, porque la idea no es decir cuál es la institución. Pero lo que es interesante es que aquí tenemos varios ejemplos de cuestiones informales. Solamente falta que pongan emoticones. Yo asumo que ustedes tienen clarísimo que en un trabajo académico no van a poner emoticones, ¿no es cierto? Igual, usos como esta Q en vez de que, o la Q con apóstrofe, ¿no? O, por ejemplo, te quiero, o, por ejemplo, chévere, ¿no? Estos formatos de palabras apocopadas. Toy, por ejemplo, ¿no? Chancando, chancando claramente es informal, ¿no? Estoy chancando. ¿Cuál sería la versión formal de estoy chancando? Stephanie me pregunta qué es chancando. yo ¿Alguien? tampoco tengo la más mínima idea. ¿En serio? ¿No saben lo que es En ser chancón? serio. Ah, estoy chancando el zancón, ya, sí, ya caí. Claro, porque es para los que quieren salir adelante, ¿no? Entonces, trabajar duro, muy, muy específicamente, estudiar mucho. Hay que chancar para ese examen porque es un examen difícil. Estoy chancando. Te quiero mucho. Bravazo. Chévere. Así es, viene de chancón, Derek. Entonces, estoy chancando no puede ser pues algo así como el lema de una institución de educación superior, ¿no? No es muy formal que digamos. Entonces, chancando claramente aquí es un elemento totalmente informal. Normalmente notamos, bueno, por ejemplo, las palabras malsonantes, las groserías, no las vamos a colocar en un texto académico, salvo que las estemos estudiando, ¿no? En ese caso las podremos entre comillas y mencionaremos que se están utilizando de tal forma. Lo mismo, chancando es un término que no debería aparecer en un texto académico, ni como sinónimo de estar estudiando mucho, ni como sinónimo de estar golpeando algo. El carro lo chancó. No, no es cierto. De repente sí, el automóvil lo atropelló, ¿no? Pero no lo chancó. Lo chancó, está bien de repente para la conversación, pero no es parte de un texto académico. Gracias, Stephanie. Además, aquí hay un tema extra, solo ya no lleva tilde.
Se desaconsejó ponerle tilde hace más de 20 años. Lo usual ahora es ya no usar nunca tilde en solo. Así es. Entonces, la formalidad. Uno, no tuteamos en un texto académico. ¿Qué quiere decir esto? No solamente que no trato de tú a quien va a leer, porque como no estamos escribiendo cuentos, no voy a decir tú que me lees. No, ¿no es cierto? Eso puede ocurrir en un libro infantil. Eso puede ocurrir en un material para niños. Tú que estás viendo esto ahora dibuja a tu familia. Perfecto, perfecto. Pero en un material para adultos, para universitarios, para profesionales, no esperaríamos que nos tuteen. No porque sea una mala crianza, sino porque no es formal. La versión formal es tratar de usted, si es que me voy a referir a quien lee, por ejemplo. Usted que está leyendo este documento, de repente, que no es lo más común tampoco, mucho más se espera que utilicemos versiones impersonales. Entonces, no vamos a escribir, si estás caminando por una calle oscura, debes tener en cuenta. No. Sí podríamos utilizar el plural, caminamos por una calle oscura, debemos tener en cuenta. O, si se camina por una calle oscura, se debe tener en cuenta. ¿Se ve la diferencia? Y muchas veces no es que quiero tutear, sino que a veces se nos sale, ¿no? Y entonces uno termina escribiendo en un documento, si te vas a tal lugar, o si vas para tal lugar, o si encuentras, y entonces estamos tuteando. La forma impersonal es más elegante, así es, así es. Y es mejor, ¿no? Porque a veces uno está escribiendo el texto y uno usa plural y parece que uno se creyera un rey, ¿no? Nosotros pensamos, ¿quién es nosotros? ¿No? La escrito una sola persona, hay un solo autor. Entonces, no al tuteo. La forma impersonal, es verdad, es más elegante. No jergas informales. Usos como chivolo, pulpín, tono, tombo, mis viejos, mi causa, me quedé jato, creo que he jalado el curso. No son parte del vocabulario académico. ¿Cuáles son las versiones formales o al menos no informales de estos términos? A ver, chivolo, perfecto, niño. Pulpín también, que es una versión que apareció hace relativamente poco. ¿Han escuchado el uso de pulpín? Que además Sí, graciosamente hasta venía de un jugo en caja, ¿no? denominó la ley Pulpín. La ley Pulpín. Claro, de hecho, no solamente el término se empezó a usar de forma totalmente coloquial, sino que apareció en los diarios el término ley Pulpín para esta ley que se quería dar en relación con el trabajo de las personas muy jóvenes. ¿No es cierto? Entonces, vean, hace muchos años también se usaba calichín, que es un término que ya dejó de usarse hace. Claro, porque no era solamente que eras pulpín porque eras joven, sino porque eras un chivolo pulpín porque eras sonso. Exacto, y que venía de la idea de que tomabas tu jugo pulpín. ¿No es cierto que eran estas cajitas? Zanahoria, exacto, zanahoria también es un uso poco formal. Tono, ¿no es cierto? Como fiesta, igual que decir un quino, ¿no? Tombo, que es un término que incluso más bien resulta irrespetuoso, ¿no es cierto? No le vamos a decir al oficial de policía, señor Tombo o jefe Tombo, ¿no? O sea, estaría totalmente fuera de sitio. Decir mis viejos para nuestros progenitores, por ejemplo. Decir causa, que es un término muy interesante desde el punto de vista de lo legal, porque es una jerga carcelaria. Causa es amigo, así es, pero viene de la idea de que somos con causas. Exacto, esto quiere decir que nos están, o sea, que estamos inculpados en el mismo juicio, que la causa es contra nosotros. O sea, originalmente no es solo tu pata, no es solo tu amigo, sino cuál es el término para quien comete crímenes con uno.
Cómplice. Compinche no es muy formal, pero sí hay uno cómplice. Cómplice es el término más formal, ¿no? Entonces, ¿quién es mi compinche? Por ejemplo, con tilde, ¿cierto? Cómplice. Estos ladrones que son protagonistas de un sketch de Chespirito, ¿no es cierto? Que son, ¿cómo se llaman? ¿Quién recuerda? No los... Así es, cómplices es de ¿Son Estefanía. qué? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda el nombre de ¿Son El qué? Botija y el Chompiras? Así es, el Botija y el Chompiras son cómplices, ¿no es cierto? Claro, como los vemos en un formato mucho más informal, nos parecen más compinches. Mucho más claro, ¿no es cierto? Es que los personajes de Ocean's 11 son cómplices, ¿no? Porque claro, no les vamos a decir compinches a Brad Pitt y a George Clooney. Entonces, miren cómo se nota la distancia de lo que asumimos más o menos formal también. Jato, como sinónimo de casa, totalmente informal, ¿no? Y me quedé como me dormí también. Jalado como desaprobado en un curso, informal. Entonces, las jergas informales no entran en el lenguaje académico. ¿Otras jergas pueden entrar? Bueno, las jergas profesionales son bastante usuales en los textos académicos. Si leemos un texto de medicina, lo vamos a encontrar repleto de jerga médica. Y lo mismo, obviamente, en los textos de los abogados. Entonces, claro, las jergas que vamos a dejar fuera son las jergas de la informalidad. Ni diminutivos, ni aumentativos, ni superlativos. En un texto académico no vamos a escribir ni buenazo, ni buenote, ni buenito. Ni chiquitito, ni grandazo. Jalado se escapó. Ni jaladísimo, ¿no? ¿Y qué tal tu curso? Jaladísimo. Tranquilísimo, destacadísimo, conocidísimo. Y miren que destacadísimo es bastante esperable en cierto tipo de documentos. Por ejemplo, excelentísimo. Pero es un superlativo. En un texto académico deberíamos evitarlos. No frases hechas. En los textos del mundo académico y los formales no deberíamos utilizar palabras o frases en sentido figurado, como con las justas. O le dio su estate quieto, pusieron en su sitio. ¿Y qué tal el trabajo en equipo? Todos pusimos nuestro granito de arena, todos pusimos el hombro, trabajamos hombro con hombro. O cuando alguien ha decidido dejar un trabajo o una posición, dio un paso al costado. Realmente, si lo piensan, no da un paso al costado. No es que se va para un lugar y va a correrse a un costadito. No, estamos queriendo decir otra cuestión. Lo mismo poner granito de arena, ¿no? Un granito de arena es nada. Entonces, si lo que queremos decir es que todos colaboraron, digamos eso, todos colaboraron. Lo pusieron en su sitio, ¿no? Como que se estaba saliendo del lugar, como que se estaba comportando como no debía y lo regresaron de alguna manera, lo reprimieron, etcétera. Entonces, tengamos cuidado porque las frases hechas, las frases idiomáticas, las frases de sentido figurado son muy difíciles de comprender para alguien que ha aprendido la lengua como segunda lengua. Lo mismo que nos ocurre a nosotros con las frases hechas en otros idiomas. Entonces, como de ninguna manera nuestra meta es hacer difícil la comprensión, las evitamos. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Sentido literal para las palabras y frases. Buscar los significados directos, no el significado que se basa en leyendas, en comprensión de algunos mitos, de las historias familiares incluso, no lo metafórico. Cuando estamos trabajando textos académicos o formales, no estamos haciendo poesía,